Bienvenidos a Análisis PM, hoy con un tema muy importante para todos, que es la inversión y el crecimiento. El gobierno anunció esta tarde, en realidad lo hizo el INDEC, el Instituto de Estadísticas y Censos, que aumentó el PBI, es decir, que ya lleva un acumulado de un 1,6%. Claramente esto no se nota, aunque nos gustaría verlo, en el consumo masivo y cotidiano. Saben que shoppings están muy mal con respecto a las ventas y que el consumo es restringido, buscando opciones alternativas, como por ejemplo supermercados mayoristas, y realmente cuesta largar un peso porque realmente es momento de ahorrar cuando se puede. Sin embargo, hay otro mundo dentro de nuestro país y es el de las inversiones y la inversión sobre todo financiera. Esta noche me acompañan tres especialistas que les propongo escuchar porque conocen el tema con claridad, para ver realmente qué está pasando entre el mundo financiero y el mundo productivo. Ya los presento, voy a leer los nombres para no cometer ningún error. Aquí primero a mi izquierda, Javier Marcus, economista, gerente de negocios y relaciones institucionales en Sadra Trust. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, en el centro Germán Fermo, economista, director de la maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, director de Macro Finance, ¿es así? Ajá, muy exactamente. bien. Y Federico Tesoni, CEO y fundador de Inversor Global. Gracias a los tres por haber venido y les planteo en primer término si notan esto que cuesta retomar el consumo a nivel masivo, pero por otra parte lo que se ve es que hay gente, actores financieros muy entusiasmados porque sean los bonos argentinos o las LEVAX o lo que fuera en que se invierte, ese rumbo parece que va bien. ¿Son así las dos cosas? Sí, de hecho hoy hay un promedio de 1 millón de argentinos que compra dólares todos los meses. Así es mucha gente. Por ejemplo, los fondos comunes de inversión crecieron un 70-80% durante el último año. Sí. Entonces está habiendo mucha demanda de inversiones financieras durante el último año. Y además de dólares, ¿qué se compra o en dónde se invierte? Bien, a ver, yo creo que esta historia empieza en el 2013, lo voy a hacer rápido, ¿no? Sí. Cuando el kirchnerismo pierde las PASO, ¿te acordás? Sí. Desde ahí Argentina vino con una compresión de spreads, una baja de riesgo país tremenda. En ese momento rendían los bonos largos 13% y actualmente están rindiendo 6,70%. Por lo tanto, tuviste una compresión histórica de 630 puntos básicos, lo cual significó una suba feroz en los bonos, y eso te está hablando un poco claramente que el mercado internacional está viendo y está priceando una Argentina muy distinta a la Argentina extrema que tuvimos que tolerar en años anteriores. Por lo tanto, los mercados financieros generalmente se anticipan a los ciclos de economía real. Por lo tanto, estás viendo este rally que tuvieron los activos financieros que arrancó del 2013, está anticipando lo que probablemente se va a venir a partir del año que viene en la economía real. Se viene un rebote fuerte de una Argentina. No quiero usar la palabra crecimiento, porque tengo la sensación de que crecimiento es una palabra mucho más seria y requiere un montón de otras cosas que no están dadas. Pero tenés una economía que en los próximos 2 años puede rebotar fuerte al 4% anual fácil. Bueno, ojalá, porque es lo que estamos esperando. Porque claramente, ¿por qué se da esta diferencia? Es decir, hay mucho dinero, una masa enorme de dinero que se invierte en dólares, en LEVAX, en bonos, lo que sea. Ese dinero, ¿por qué no va a un galpón de una pyme? Bueno, por un lado, justamente porque es más negocio la renta financiera. Hay un aumento de inversión, pero también el mercado de capitales sigue siendo muy pequeño en Argentina. La cantidad de personas que invierten en el mercado de capitales, si la comparamos con Chile o con Colombia o con Brasil, es muy poca, y la cantidad de lo que se invierte también es muy escaso. Eso se debe a que hemos tenido años de gran desconfianza, ¿no es cierto? La crisis del 2001, y eso genera un sesgo en que todos estamos más asustados de lo que deberíamos. Inclusive, si pensamos en los años del kirchnerismo, o digamos en los últimos 15 años, si miramos del 2001 para acá, 16 años, al que invirtió en bonos en Argentina le fue bien. Inclusive obtenía esas tasas
20.000, 50.000 pesos, para que esos ahorros que tanto costaron conseguir, poder sostenerlos y mantenerlos en el tiempo. Entonces, es una buena noticia. Ahora, les traslado... Sí, decime. Agregaría algo, Sí. lo que decía es que hoy el Estado es una aspiradora de pesos y de dólares de una forma abismal, entonces deja poco margen para que los negocios privados puedan ir al mercado financiero y financiarse. Es decir, en el mundo desarrollado, el inversor individual no financia ni invierte directamente en pequeñas empresas, ni emite bonos directamente, sino que a través del mercado financiero compra un bono, compra una acción e indirectamente financia el sector privado. Acá no está pasando eso porque por un lado las empresas no van al mercado financiero ni a financiarse a nivel acciones ni bonos, y el Estado es el que ocupa ese lugar por el enorme déficit fiscal que tiene, que necesita renovar deuda. Entonces, los políticos y los economistas de la oposición dicen que el nivel de endeudamiento es preocupante. Por ejemplo, por la toma de EVAX, que el gobierno, por supuesto, tiene que devolver con veces. Nada es gratis. El kirchnerismo no fue gratis. Desarmar kirchnerismo va a llevar 30 años. Por lo tanto, si a algún kirchnerista no le gusta lo que está haciendo este gobierno, le respondo que lo está haciendo como consecuencia de lo hecho por ellos antes. Por lo tanto, ¿qué es el déficit fiscal, si querés? Bueno, es lo heredado del ciclo anterior. ¿Qué son, por ejemplo? Una cosa que se critica mucho al Central, es por el stock de EVAX que tiene. Bueno, ¿cómo nació el stock de EVAX? Bueno, con la emisión de pesos que hizo el Central de la administración anterior, fue enorme y te dejó al borde de la hiper. Por lo tanto, ¿qué hizo este nuevo equipo? Absorbió ferozmente esa emisión monetaria, convirtiéndola en el EVAX, lo cual es verdad, es una bomba atómica. Bueno, bien, gracias por la emisión anterior. Y el tiempo dirá cómo la van a desarmar. Es una gran incógnita esa, ¿eh? Tenemos una enorme masa de deuda en el EVAX. Sí. Pero insisto, si eso no se hubiera convertido en el EVAX, probablemente nos hubiera puesto al borde de la hiper en el 2016. Pero la rentabilidad ya es bastante más interesante que la inflación. La rentabilidad ahora está siendo muy interesante, se pueden conseguir tasas reales positivas en Argentina y eso es un incentivo a que se pueda invertir en el futuro. Entonces, hoy quien invierte en Argentina está obteniendo tasas que superan la inflación y puede resguardar el ahorro. Eso es un país normal y si miramos los niveles de endeudamiento, comparando con otros países del mundo, todavía estamos en niveles muy bajos y sustentables, es decir que tenemos buenas noticias para Argentina. Ahora, el dato que yo lo he escuchado mucho, ustedes supongo que también, es que hay casos de gente que viene, ponele Estados Unidos, vienen con $1 millón, lo pasan a pesos, compran EVAX y al mes, como el dólar está planchado, con los pesos no se van con $1 millón, se van con más en dólares. ¿Esto es cierto? No siempre, acordate lo que pasó hace un mes atrás cuando el dólar se fue a 18. Bueno, ahí está bien la excepción, pero bueno. Ese es el punto. Y bueno, hay riesgo, hay riesgo. Hay riesgo, Sí. pero pasa del esto. carry trade. Pasa, pero tenés riesgo. ¿En qué lugar del mundo vos vas con $1 millón y vendés y compras pesos, ponés el EVAX y te vas con más dólares en un mes? Bueno, el carry trade no es un invento argentino, es decir, justo con operaciones que se hacían en Japón, no es una cuestión que se haga solamente en Argentina. Y además, eso claramente tiene riesgo cambiario, porque el que ingresa, por ejemplo, ahora tenemos un evento que no es menor, que son las elecciones. Hoy el tipo de cambio se movió 10 centavos, no es menor, entonces no hay certeza Pero hay gente que para lo el hace. inversor. Por supuesto. Que trae millones, cambian. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, en realidad también podríamos mirar el lado positivo de eso, que es que hay inversores que confían en Argentina en pero el corto invierte, plazo. Pero digamos, lo que hacen no es un negocio financiero. Bueno, pero están confiando en que alguien les pague esa deuda. Es decir, siempre que uno toma deuda y alguien le presta, hay una relación de a dos donde hay alguien que necesita algo y hay otra persona que te brinda lo que vos estás necesitando a la tasa que se pusieron de acuerdo. Entonces, que exista alguien que le preste al gobierno cuando necesita dinero siempre tiene que ser una buena noticia y no una mala noticia. Muy bien. Les propongo hacer un corte y ya seguimos. Perfecto. No se vayan, ya venimos con Análisis PM. Ya vuelve. Análisis PM. En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Como fiscal, tu rol es el de controlar y verificar la votación. Asegúrate que el presidente de mesa reciba la urna del empleado de correo. Cuando la cierre y le ponga la faja, fírmala. Sos responsable de que haya boletas de tu partido durante toda la votación. Tu trabajo no vale si al final del acto eleccionario no te llevas el certificado de escrutinio. No te lo olvides. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Del viernes al domingo en Disco y Jumbo, llevando 2 productos iguales, 60% de descuento en la segunda unidad de vinos y champañas, mermeladas, té, snacks, aceites de oliva y en marcas seleccionadas de galletitas, hamburguesas, café, capilares, pañales, desodorantes corporales y jabón para la ropa. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Despegar.com presenta Paquetes Imbatibles, el vuelo más conveniente, junto con un hotel espectacular, a un precio increíble. Aprovecha paquete Cancún, 7 noches, precio final por persona, 24.990 pesos. Paquetes imbatibles de Despegar. Búscalos en tu app Despegar y en despegar.com. Anímate a vivir eso que tanto querés. Pedí un préstamo 7x6 de BBVA Francés. Sácalo hoy a 7 años y paga solo 6. Concreta tus proyectos de la manera más fácil. Conoce más en bbvafrancés.com.ar. BBVA Francés. Pregunta: ¿por qué Maxplan Soaje Pinto es una inmobiliaria líder? Porque realmente venden su propiedad en tiempo récord y al mejor precio. Venda y viaje. Gane 4 días de spa para 2 personas. Maxplan Soaje Pinto, 4312-8544. Y venda con el que vende Max. Seguimos en Análisis PM. Saben que la incertidumbre política, económica, antes de las PASO, generó que el dólar realmente subiera a 18, ¿cuánto llegó? 20 creo, más o menos. 18,20. ¿No? Sí. ¿Puede pasar lo mismo antes de octubre? ¿Puede volver a un salto del dólar? No lo creo. Por cuestiones políticas locales no. Por lo que uno está viendo, la victoria de Macri y el equipo va a ser más abultada todavía de lo que fue en agosto. Por lo tanto, a nivel de frente local no lo veo. Como decía recién, se puede venir una corrección fuerte en Estados Unidos. La bolsa de Estados Unidos está subiendo hace un año entero sin parar. Por lo tanto, si llega a tener una corrección fuerte ahí, va a pasar algo muy clásico en el mercado financiero. El mundo entero empieza a achicar riesgo y al primer mercado que van a buscar es a mercados emergentes, son más volátiles. Por lo tanto, ahí te desarman el carry trade que decíamos antes. Por lo tanto, la puerta por la que salen es la puerta cambiaria y ahí tenés una sobrereacción de tipo de cambio clásica. Por lo tanto, eso puede ocurrir. Fíjate que, ¿te acordás con el tema de Brasil? El primer cimbronazo del tipo de cambio este año no fue por un tema electoral, fue por el tema de Brasil. La crisis brasileña. Esa, que ahí te lo quebró en 16 y lo llevó más arriba. Por lo tanto, Argentina queda expuesta a ese tipo de shocks. No veo, por lo menos en mi opinión, a nivel local, dada lo que vimos en las PASO, un riesgo a nivel político idiosincrático de Argentina. De todas formas, si uno mira a largo plazo, si uno piensa, se posiciona desde el punto de vista de un inversor que está pensando a largo plazo, es decir, armar una cartera para el retiro, para acá 10, 15, 20 años, yo creo que es una oportunidad única la que está dando la Argentina hoy de comprar dólares e invertir esos dólares a largo plazo. Es decir, armar una cartera diversificada de tal forma que te pueda generar ingresos pasivos en el futuro y que esos ingresos... ¿Qué? ¿Dólares en qué? Bueno, en general, lo mejor, o sea, nosotros somos soy muy enemigo de tratar de buscar la inversión del momento, sobre todo para un inversor minorista que no se dedica al tema de inversiones. Es muy difícil querer invertir en la inversión ganadora de los próximos 2-3 meses. Entonces, ¿cómo salir de esa trampa? Armar una cartera diversificada, que tenga bonos, que tenga acciones, que tenga inversión inmobiliaria, que tenga todos los tipos de instrumentos diversificados a nivel activo y a nivel país también, de tal forma de reducir el riesgo y tratar de no reducir. Justamente para los que no sabemos del tema, obviamente se paga una comisión a ustedes que conocen el negocio para, digamos, te doy mis dólares o lo que sea, pesos, bonos, digamos, ¿cuáles son esas comisiones? ¿De qué orden son para uno evaluar realmente, en Argentina, descontando la comisión, cuánto me queda realmente? Hoy en día las comisiones, por suerte, son muy bajas. Yo trabajo en la industria de fondos comunes y ya no se cobra ni nada por entrar, nada por salir. Solamente se cobra un management fee, que es un costo de mantenimiento en el año, y eso está aproximadamente, depende del fondo, entre el 1 y 2% anual, pero es algo que se deduce de lo que uno gana. Entonces, cuando uno llega a mirar el rendimiento, lo que está viendo es el rendimiento neto de ese gasto. Entonces, por ejemplo, un fondo como nuestro fondo SS2, que es un fondo grande, está rindiendo en un año, va a rendir aproximadamente 26%, es decir, son 26% en pesos, 25-26% en pesos, exactamente, y si no, los fondos en dólares que tienen menor rendimiento. Lo que tiene ahí de interesante para los inversores minoristas, los fondos comunes en general, es
la diversificación de activos que están dentro de un mismo fondo. Es decir, hay un administrador profesional que elige una serie de activos. Como decía Federico, es bueno estar diversificado, no estar con todos los huevos en la misma canasta, como dice el dicho. Entonces, en un fondo lo que hacemos es tener distintos activos, activos que rinden con la inflación, LEVAX, cheques de pago diferido, bueno, y en otros fondos acciones. Pero Javier, si vos decís el 25 o 26%, estás más o menos un poquito arriba de la inflación. Sí. Más el 1% o 2% que cobran ustedes. Ya estoy hablando con el FIDE deducido en esos. Cuando estoy hablando de esos rendimientos estimados, estoy hablando ya cobraste vos la comisión. Exactamente. Y le queda al inversor un 25%. Exactamente. Ese es uno de los fondos. Hay muchísimos fondos en la industria. ¿Eso se firma? ¿O a su vez ahí tiene un riesgo? ¿Vos asegurás que en un año se cobra el 25%? No, en los fondos comunes nunca se asegura el rendimiento. Lo que uno conoce es en qué activos está invertido. Entonces, por ejemplo, en un fondo que está invertido 90% en LEVAX y 10% en plazos fijos, uno tiene casi certeza de lo cual va a ser el rendimiento en el año. Sí. En cambio, en otros fondos, como por ejemplo los fondos que invierten en acciones, ahí claramente el rendimiento va a ser variable. Lo que pasa es que en un fondo de acciones podés tener, como en lo que va del año, seguramente ya tenés más del 40%. Acá atrás mío estaba recién la imagen de Vima. Hoy Vima subió 2,48%. Es decir, el que tiene esa acción en un día se ganó el 2,48%. Imaginamos en el año puede ganar muchísimo más. Entonces, claramente los activos más riesgosos, que no garantizan su rendimiento, pueden dar más ganancias. Claro, eso es algo que hay que tenerlo en una pequeña proporción. Igual no es para cualquiera, ¿no? Porque a veces hay que ser muy tranquilo o paciente, porque si no estás pendiente, uy, subió, bajó, estás un año sufriendo a ver si lo que pusiste tu ahorro estás ganando o estás perdiendo. No es para cualquiera, ¿o sí? Bueno, si armás un plan a largo plazo y ese plan está bien armado y sos disciplinado y sos constante, no tenés por qué estar mirando los precios de los activos todos los días o todos los meses. Yo te diría que podés revisar tu cartera un par de veces al año y vivir tranquilo, pero para eso tenés que armar una cartera bien armada, tenés que tener algún conocimiento. Hoy el conocimiento, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, está disponible en Internet para cualquiera gratis. Entonces cualquier persona con acceso a Internet... todos los días mirando Internet a ver, me fue bien, me fue mal, perdí, gané. No, yo me refiero al conocimiento de cómo funciona el mercado financiero, digamos. En el momento que uno entiende cómo funciona el mercado financiero y entiende las reglas básicas, uno ya se puede manejar mucho mejor que lo que podía hacer en el pasado. Pero bien lo que decías del conocimiento que falta en ese sentido. Bueno, tanto Federico como Germán como yo hace 10, 20 años que estamos trabajando en divulgar los conceptos del mercado de capitales y acercarlos a la gente. Eso es algo que nos falta bastante recorrido en Argentina, pero vamos bien. Frente a un inversor, ¿ustedes siempre proponen invertir financieramente o dicen comprate un departamento que es negocio de pozo o...? Yo siempre hago una primera pregunta. Ustedes con el tema de ladrillo no tienen nada que ver. Sí, porque el negocio de ustedes es financiero. Sí. No te creas. Un ladrillo se parece bastante a un bono, si te pones a ver. Tiene un precio de entrada. El ladrillo lo ves ahí. El bono es un papel. Pero también lo tenés, es más, el bono tiene muchas más ventajas que el ladrillo. La cultura argentina es el ladrillo, ¿no? Es la que, sí, sin duda, es la cultura del ladrillo, pero el bono termina siendo más fácil de manejar a lo largo del tiempo y probablemente menos costoso y más rentable con las tasas que está pagando Argentina. Justamente lo escuchaba recién a Federico, hay mucho inversor del blanqueo que tiene un perfil muy conservador, ¿no? No es un inversor que vuelve a decir, che, quiero un 80% cartera en equity, porque se muere un infarto ese inversor. ¿Qué es eso? 80% acciones. Por lo tanto, con la volatilidad que decía recién Javier, un papel que te puede mover 2,5 en una tarde, claramente esa gente no está preparada y no quiere tener una vida a ese vaivén. Por lo tanto, decís, probablemente le estructurás el 80% de la cartera en bonos. Y hoy por hoy los bonos argentinos, lo que decimos la parte media de la curva, te digo qué es eso, son bonos que vencen al 2024. Ahí tenés desde el soberano, que es el famoso Bonar 24, que probablemente ese lo conoce mucha gente, rinde aproximadamente 4,60 y llegás a los bonos provinciales. 4,60% en dólares anual. Y tenés bonos provinciales que te están rindiendo 6, 7, 8%. Y no pagas impuestos, ¿no? No pagas impuestos bienes personales. Todavía hay vasos, no se paga impuestos, veremos. También hay vasos comunicantes. Debería la renta financiera pagar. Ustedes no estarán de acuerdo, pero la verdad es que es un reclamo histórico. Bueno, yo si querés te doy esa. Si yo te doy esa, te digo, me gustaría que el Estado argentino sea muchísimo más eficiente, así no tengo que andar financiando todo el tiempo. Por lo tanto, si me quieren taxar la renta
renta financiera. Digo, bueno, dale, táxense primero ustedes y sean más disciplinados. Pero para tener un debate de ese tipo, pues nos podemos pasar la vida hablando de eso, ¿no? Y al principio de la charla hablábamos de que lo que está fallando en el mercado de capitales argentinos es que el ahorro privado no puede financiar la economía real. ¿Por qué? Porque no pueden llegar empresas a la bolsa. Si vos ponés impuestos a las inversiones financieras, en definitiva lo que estás castigando es la posibilidad de que la economía real se pueda financiar a través del mercado de capitales. Entonces, aquellos que creen que están ayudando a la economía, gravando la renta financiera, lo que están logrando es todo lo contrario, deprimiendo la economía real. ¿Otros países del mundo no tienen grabada la renta financiera? Bueno, otros países del mundo no tienen el nivel impositivo que tiene la Argentina, empezando ¿Pero por tienen eso. grabada la renta financiera? No, algunos sí, otros no. Hay de todo en este mundo. Lo que no puede haber es la presión impositiva que hay en un país como la Argentina, que eso ahoga la economía y no la deja crecer. Creo que también es importante ver la interrelación entre mercado financiero y, por ejemplo, decías inversiones en inmuebles. Sí. Existen, por ejemplo, los fondos cerrados de inversión. Los fondos cerrados de inversión, ¿en qué invierten? Es justamente, buscamos un grupo de inversores que decidan invertir en activos físicos. Entonces es justamente la relación del mercado de capitales con la economía real. Y en ese camino, con el sinceramiento fiscal, empezaron varios fondos cerrados inmobiliarios y con la nueva ley de mercado de capitales, justamente hay un tema impositivo donde en ese caso pagan 2 veces impuestos a las ganancias los inversores de los fondos cerrados inmobiliarios. Hasta que eso no se solucione, esos fondos no pueden avanzar más y mientras no puedan avanzar más, se para la economía real. Es decir, que hay una relación, una vez se dice, bueno, lo financiero está por un lado, la economía real está por el otro, y hay casos donde es muy claro que apoyar al sector financiero permite que crezcan inversiones en el sector de la economía real. ¿Cuáles son los sectores hoy de interés para los inversores financieros? ¿En qué áreas, digamos, las energéticas, por ejemplo? Energéticas, bancos, son bancos también, mucho interés. ¿Los pools de siembra que fueron furor hace unos años dejaron de serlo? Hay todavía pools de siembra, no tienen la popularidad que tenían algunos años atrás, pero hay todavía opciones para invertir en la economía real. Pero energética sobre todo. Sí, tuvieron un rally fenomenal, hay papeles que están arriba de 100% en el año. Tremendo interés hay, sí. Y es una forma... Yo creo que a nivel conceptual, cualquier inversión en acciones argentinas, si uno puede pronosticar que vamos a tener un gobierno relativamente amable al capitalismo durante los próximos 10 años, tienen que crecer una barbaridad, porque si uno compara la penetración, por ejemplo, de los préstamos hipotecarios en Argentina, no versus Estados Unidos, pero versus Brasil, versus Chile, versus México, el recorrido que tiene, y así en todas las industrias de Argentina. Todas las industrias de Argentina tienen un recorrido para crecer de una forma impresionante, pero eso depende del contexto político, por supuesto. Si esto se puede perpetuar, si esta situación política se puede perpetuar, si no estallan las bombas que mencionaba Germán al principio de la charla, todas las acciones sin excepción tienen que subir. Si efectivamente la inflación está cediendo, ¿no deberían bajar las tasas? Va a ocurrir. Tuviste cierta resiliencia en estos meses, por eso el Central volvió a empinar la curva, positivizó la pendiente de la curva de Levax, pero a lo largo del tiempo, por ejemplo, estabas viendo el relevamiento de expectativas inflacionarias que hace la Ditela, no sé si tuviste la chance de verlo hace 2 días, está mostrando que a nivel generalizado la expectativa inflacionaria para los 12 meses está bastante por debajo de agosto, por lo tanto estamos en un sendero desinflacionario. Quizá la sorpresa para todos, si me incluyo, es que ese sendero es más lento de lo que originalmente esperábamos. Y eso lo que hizo entonces fue, si querés, prolongar un sendero más largo de tasas nominales altas y reales altas. ¿Y cuál es lo que uno puede aprender de esto? Inflacionar un país genera un enorme costo de desinflación a largo plazo y probablemente es lo que estamos viendo, pero la inflación claramente va a debilitarse para el próximo año y eso le va a dar la chance al Central de empezar a bajar lentamente tasas, sin duda, probablemente para el segundo semestre del 18. ¿Cuáles son las inversiones colaborativas que se mencionan? Bueno, esto es lo que es el crowdfunding inmobiliario, el crowdfunding a nivel startup. Lo que está pasando en el mundo de las inversiones financieras y reales es que está habiendo una revolución basada en la tecnología y en Internet. ¿Qué significa eso? Antes, en el pasado, acceder a proyectos inmobiliarios muy sofisticados era imposible, era solo posible para grandes mega inversores.
inversores el desarrollo de este tipo de cosas. Hoy un pequeño inversor puede invertir en un proyecto de una gran desarrolladora a través de una plataforma de internet de una forma muy fácil. Eso tarde o temprano va a llegar a países como la Argentina. Entonces lo que está pasando es que se está democratizando el acceso a ese tipo de inversiones a nivel real. Tremendo concepto, lo que dice Fede, democratizar, o sea, ¿qué es el crowdfunding? Es un pool de gente invirtiendo muy poquito puede financiar un proyecto enorme. La idea es brillante. Por lo tanto, ¿puede Argentina beneficiarse con eso? Como decía Fede y Javier, en la medida que se prolonga un escenario político razonable, como parecería ser el caso esta vez, esas cosas no podrían no ocurrir. Yo creo que va a ocurrir. Lo que sí, arrancamos una situación demasiado deteriorada de la economía y hay que dar un par de años para que esto empiece a pegar la vuelta y que los argentinos en general se den cuenta de que hay formas distintas a vivir que el populismo, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, yo diría, para el próximo lustro. ¿Y cómo ven el pequeño ahorrista que se inclina básicamente por el dólar? Porque no conoce, sigue siendo un misterio la bolsa, aunque se conoce más que antes, pero igual el desconocimiento no ayuda a invertir. ¿Ustedes compran dólares para ahorro? No. En respuesta inicial sí, a eso, pero esos dólares después hay que invertirlos en otros activos, okay, ¿no? Entonces, invertirlos. Exactamente, sí. No. Pero el pequeño ahorrista, recordemos que lo que, vuelvo sobre eso de que lo importante para el ahorrista es no perder. Entonces, por no perder y por la experiencia pasada en Argentina, en muchos casos se decide la compra de dólares para guardarlos. Pero obviamente es una decisión que no es racional, o al menos no es tan buena como otras que están muy cerca de eso. Un inversor que compra letes, por ejemplo, puede invertir a 90 días o a 180 días con una tasa del 2-3% en dólares y teniendo un plazo muy corto y una probabilidad de pago absoluta. Entonces, con muy poquito riesgo, casi sin riesgo, puede obtener alguna rentabilidad. Entonces, tener los dólares sin utilizarlos, la verdad que no es una buena opción. Pero a la larga el dólar no termina, a la larga digo 1 año, 2, 3... ¿no termina equiparándose con estas inversiones? Yo creo que se relaciona mucho con el riesgo de Argentina. Si Argentina está en el sendero que creo que está, que es un sendero de compresión de riesgo país, el dólar va a sistemáticamente perder contra el peso en los próximos años. Por lo tanto, creo que tenemos años de atraso cambiario no dramático, pero razonable. Yo lo que estoy viendo es una gran diferencia entre la forma de invertir de la gente joven, es decir, la gente que está empezando en el mercado laboral, que tiene muy naturalizada la tecnología. Toda esa gente está accediendo a alternativas de inversión que la gente más grande no está acostumbrada a acceder y está empezando a invertir mucho más fácil en acciones, en bonos, en crowdfunding inmobiliario, crowdfunding a nivel de startups, es decir, pequeñas empresas. Todavía son montos pequeños porque esa gente todavía no tiene salarios muy altos, pero si uno proyecta el comportamiento de estos jóvenes de 20, 25 años, de acá a 10, 15 años, van a crecer y van a ser cada vez más relevantes y estas personas no van a invertir nada más en dólares sin plazos fijos, como históricamente se invirtió acá, sino van a invertir en un menú mucho más amplio de inversiones. Hoy es muy sencillo. Pensemos que antes lo que había era para el inversor pequeño, joven, tenía que ir a un banco a hacer un plazo fijo. Hoy, entrando a una página web, en 5 minutos puede suscribir un fondo e invertir en una cartera diversificada en una serie de activos y puede empezar con 10.000 pesos, 15.000 pesos. Entonces, con sus primeros ahorros, con un aguinaldo, ya puede ir pensando en el futuro y puede llegar a esos activos sofisticados sin tener que estar mirando todos los días en qué invirtió, sino siguiendo lo que están haciendo los que manejan ese fondo, que entienden del mercado y lo están mirando todos los días. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Muy interesante escucharlos. Gracias por haber venido. Gracias, por supuesto, a ustedes por acompañarnos. Esta noche a las 22 tenemos otro capítulo de La Gran Batalla. No se lo pierdan, aquí en la señal en La Nación Más. Otro capítulo imperdible de aquellos que siguen esta serie. Y también hoy Margarita Stolbizer y la resistencia randacista. A las 22 no se lo pierdan. Y gracias por acompañarnos y sigan en La Nación Más. Ahora viene Terapia de Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias. Gracias por estar ahí, también por tuitear, por escribirnos.
Es hashtag terapia de noticias, todo junto. Prometemos que siempre los leemos y el columnista o el periodista que diga no nos importa lo que escriban de nosotros, les está mintiendo, nos importa. Así que manden cosas lindas en lo posible. Bueno, quiero decir que hoy vamos a hablar y vamos a debatir sobre educación, sobre la toma de los colegios. Hay mucha gente invitada al programa y quiero un poco introducir el tema del siguiente modo. Como imaginariamente uno podría decir que un par de alumnos, 3, 4 alumnos, no fue exactamente así, pero imaginémoslo porque es verosímil, aunque no sea veraz, se ponen a navegar y se crucen en su navegación en internet, se estrellan contra un iceberg, que es un boceto, una especie de dibujo en donde ven las primeras líneas de lo que va a ser la reforma educativa. Claro, desesperados se imprimen las 20 páginas y ahí aparece el párrafo de la discordia. Se los voy a leer. Dice así: el 50% del tiempo escolar será destinado a la aplicación de los aprendizajes en empresas, palabra tabú, y organizaciones según talentos e intereses de cada alumno, y el otro 50% de tiempo escolar será destinado a desarrollar habilidades y proyectos relacionados